Seguramente te has preguntado alguna vez si tu hijo tenía apendicitis cuando le ha dolido mucho la barriga. Y es que es lo primero que se suele plantear la gente ante un dolor de barriga fuerte en niños, porque es la causa más preocupante, más frecuente que vemos, pero por suerte no es tan frecuente. Y por suerte la mayoría de las veces el dolor de barriga no es preocupante, pero a veces sí que puede ser apendicitis o puede ser otras cosas. Si quieres saber cuándo tienes que preocuparte y cuándo tienes que ir a urgencias por el dolor de barriga de tu hijo, quédate a ver este vídeo que está muy interesante. Hola de nuevo, soy Inés Machi y hoy vamos a hablar del dolor abdominal y vamos a ver paso por paso las características del dolor para saber cuándo nos tiene que preocupar este. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿El dolor cómo es? ¿Es un dolor continuo o es un dolor intermitente? Continuo sería que empieza y está ahí constantemente. Está constante, incluso va más, va más, va más, va más. El intermitente, aunque estés todo el rato con una sensación de molestia, te daría como sensación de retortijón, lo que llamamos retortijones, que de repente, ¡ay, madre mía, me duele, me duele, me duele! Y parece que se va a morir el dolor que da, porque es verdad que es muy doloroso, luego se calma. Y aunque pueda tener un poquito de molestia, se ha calmado. Y luego, ¡ay, que me vuelve a doler! Ese es el dolor intermitente tipo cólico, lo que se llaman retortijones. Y este preocupa menos. Este dolor no suele ser preocupante de ir a urgencias. El otro sí que te tiene que preocupar un poco más, porque es un dolor que ha empezado, que no se va y que está yendo a más. El retortijón es verdad que duele mucho y a veces duele más este que este. ¿Y eso por qué? Porque el intestino, por lo que sea, por vómitos, diarrea, un proceso vírico abdominal, se ha vuelto como loco, como si dijésemos, y se está moviendo mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando el intestino hace una contracción rápida, ese movimiento duele mucho. En cambio, una apendicitis va poco a poco, el dolor no es repentino y se va, sino que se va quedando ahí. Con lo cual, un dolor continuo nos preocuparía, un dolor tipo retortijón no tanto. Sería vigilar, le podemos dar paracetamol o nolotil y vamos viendo la evolución de ese dolor. La segunda pregunta que nos haremos es, ¿desde cuándo tenemos este dolor? Vale, llevo 5 días ahí con retortijones, van y vienen, es que me duele, no se me pasa, llevo 5 días, pero en estos 5 días no ha ido a peor. El dolor persiste, va y viene o está ahí, pero son 5 días y el niño permanece bien, con buen estado general y esa barriguita no ha ido a peor, simplemente que no se pasa. Entonces, esto por esta parte nos tranquilizaría. En cambio, un dolor que ha empezado y ha ido en aumento y cada vez va más y es que ya no me deja ni tocarle la barriga, es que tiene la barriga dura. Esto no me gusta. Este dolor sí que me preocupa. Me está diciendo que está yendo a más, que no está mejorando y que tengo que prestarle más atención a ver si hay algo ahí que no nos hemos dado cuenta. Siguiente pregunta que nos vamos a hacer. ¿Dónde le duele? Tenemos un abanico de posibilidades porque aunque la barriga parezca pequeña, hay diferentes puntos en la barriga y en cada punto tenemos unos órganos diferentes y esto nos va a dar mucha información. Si vemos al lado arriba derecho de la barriga, ahí tenemos el hígado y la vesícula biliar. Estos a veces se pueden inflamar, se pueden sobreinfectar. En niños no es frecuente, no es lo primero que se suele pensar y no suele doler ahí, pero si el niño se está quejando mucho y solo le duele ahí, esto nos debería de alarmar porque ahí sí que tenemos un órgano concreto que se puede haber infectado o que puede estar teniendo un problema. Con lo cual, si solo le duele ahí y es muy persistente, ese sí que sería motivo para consultar y que sea valorada esa barriga. Siguiente, si pasamos a mitad arriba, tenemos la boca del estómago. Aquí me puede doler porque esté teniendo un cuadro tipo gastrointestinal, de virus, de vómitos, diarrea y me está dando también contracciones a nivel de la barriga. Puede ser que me haya pasado comiendo y ahora me esté sentando mal. Puede ser que tenga gastritis, sensación como de quemazón y como un poquito de ardor, porque a lo mejor, pues, o por causa vírica o porque también no he estado comiendo bien, se me ha lesionado la mucosa de la barriga. Este dolor no suele ser preocupante, pero depende de los síntomas que asocie. Si está vomitando, no para de vomitar y no hay manera de beber agua, tenemos riesgo de deshidratación, con lo cual en este caso sí que estaría indicado que fuese valorado. O si le duele mucho, mucho y piensa que puede tener una gastritis, pues a lo mejor habría que ponerle un protector de estómago unos días. Si ahora bajamos al centro, aquí tenemos el ombligo, sí, efectivamente, pero aquí está rodeado de intestino.
Entonces, cuando tenemos una gastroenteritis, un dolor de tipo retortijón suele doler aquí, suele doler ahí, aunque diga que le molesta todo porque se puede ir moviendo, al final toda la barriguita está llena de intestino, lo suele localizar como un poquito más céntrico y se suelen señalar a mitad del ombligo. Ah, aquí, me duele aquí. Y suele ser porque en esa zona que hay más intestino, pues se contrae más y duele más ahí. Este dolor no suele preocupar, sobre todo si el tipo de dolor es que va y que viene, te tranquiliza bastante porque te hace pensar en retortijones. Y ahora, si bajamos abajo, a la derecha, aquí es donde está el apéndice. Entonces, en esta zona sí que tenemos que pararnos a ver un poquito más ese dolor. Y los pediatras, pues bueno, sabemos ciertos signos y qué cosas se ven en una apendicitis para saber si es probable que la tenga o no. Si la apendicitis ha evolucionado, puede ser que ya no le duela ahí, sino que le duela en toda la barriga. Por tanto, hay que tener en cuenta la evolución. Si el niño se ha quejado y ves que ahora ha evolucionado, puede ser una apendicitis igualmente, aunque ahora ya no le duela solo ahí, puede ser que se haya complicado. O puede ser que a veces la apendicitis empieza el dolor un poquito más arriba y luego cambia. Por eso hay que estar atentos siempre a la evolución del niño. En principio, pues se trata con paracetamol, se observa si no tiene factores de riesgo, si no hay nada alarmante. Y según la evolución, si vemos que es que el dolor ya se ha quedado ahí, que va constante, que no mejora, entonces ahí ya nos tenemos que preocupar un poco más y sí que hay que pensar que a lo mejor, pues en este caso sí que está teniendo una apendicitis. Abajo en el centro tenemos la vejiga, que es la bolsita donde se acumula el pipí. Y en las niñas también tenemos los ovarios. A veces la infección de orina te da dolor de barriga, con lo cual pues, se podría pensar si además la niña o el niño llora cuando hace pipí, tiene fiebre. Y abajo a la izquierda, aquí tenemos más intestino y aquí tenemos el colon distal, que es el final del intestino que ya va hacia el culete. Esta zona es muy característica del estreñimiento porque aquí se va acumulando el estreñimiento porque va en sentido contrario, ¿no? Se va acumulando y voy acumulando cada vez más. Y entonces aquí, si tenemos una pelotilla, va a estar duro, me va a doler, el intestino va a estar intentando hacer fuerza para mover todo ese mazacote que se ha quedado ahí y eso duele. Pero en esa zona no hay un órgano importante, con lo cual si es un dolor que va y viene y encima tenemos historia de que ha estado estreñido, nos tranquiliza bastante este dolor y en principio pensaríamos que es un estreñimiento y no una complicación de ninguna otra cosa. Y siguiente pregunta, ¿qué más síntomas tienes? Porque ¿solo le duele la barriga o tiene vómitos y diarrea? Cuando tenemos vómitos y diarrea, esto suele ser una gastroenteritis y más aún si el dolor es cólico, va y viene. Esto nos tranquiliza mucho. Si, bueno, le duele, tiene vómitos, tiene diarrea, si quieres saber más de esto, puedes mirar este vídeo. La fiebre. Bueno, la fiebre puede aparecer en muchísimas cosas. Generalmente en la gastroenteritis tenemos fiebre. En una apendicitis puede haber fiebre, pero no empezaría al mismo tiempo que el dolor, porque la apendicitis empieza con la inflamación, se va complicando y al final ya puede dar fiebre por la inflamación y la infección, pero de primeras no empieza la fiebre y después el dolor de barriga. Si es así, te hace pensar más en algo tipo gastroenteritis. Si por ejemplo le duele en la zona del hígado que habíamos dicho antes y tiene fiebre, más motivo para pensar que a lo mejor tiene una infección en la zona de la vesícula o del hígado. Ya os digo que esto es menos frecuente, pero es verdad que pues sí, puede aparecer y hay que tenerlo en cuenta. ¿Está comiendo? Bueno, una gastroenteritis puede quitarte el hambre porque te duele la barriga, tienes fiebre, te encuentras mal, obviamente no tienes ganas de comer. En una apendicitis, igual. Tienes ahí un malestar y ya incluso a veces ya te puede dar náuseas y tampoco quieres comer. Al final, la apendicitis nos vamos a guiar más por otros signos, no tanto por el no querer comer, sino por dónde le duele y cómo le duele. Y el no comer nos va a preocupar en el sentido de si no está tomando líquidos o si lo poco que toma lo vomita, entonces aquí tenemos un problema de que nos podemos deshidratar. Pero el no comer no acaba de orientar bien si es una gastroenteritis, si es un estreñimiento, si es una apendicitis. ¿Cómo está el niño? Esta pregunta es muy importante porque esto te dice muchísimo. El niño está muy irritable, está muy decaído, no tiene buen color, está quejándose un montón. Esto no nos gusta. Con esto tenemos que ir a urgencias. Hay que ver al niño. A veces es porque le está subiendo la fiebre y justo está muy irritable o le está dando un retortijón y le duele mucho, pero ante un niño
que no nos gusta el aspecto que tiene, aquí tenemos que ir a urgencias. Luego nos podemos preguntar qué ha pasado antes, si hay algo antes que pueda explicar ese dolor. Es decir, vengo de un cumpleaños y he comido un montón. Vaya, pues a lo mejor viene de ahí. O todos en casa están con vómitos, con diarrea, les duele la barriga, pues seguramente también viene de ahí. Y eso, pues bueno, te da un poco de tranquilidad de decir, vale, pues parece que, o sea, esto puede explicar el dolor que tiene mi hijo. Y encima no tiene características preocupantes, perfecto, pues vamos a vigilarlo, le damos para el dolor y vemos la evolución. Y luego, otra cosa interesante es que estos cuadros de dolor se alternen con decaimiento. Imaginaos al bebé que se encoge, llora un montón, parece que está súper irritable, que le duele mucho, y después de darle un berrinche de repente se queda muy tranquilo, muy tirado, se queda incluso blanquito, sudoroso. Y luego cuando le vuelve a dar el dolor es otra vez igual, llora mucho y luego se queda muy tirado. Con esto también deberíamos de ir a urgencias. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a urgencias? ¿Qué es lo que me preocupa? Y si lo veo en casa, tengo que ir. Uno sería que el niño esté muy decaído, muy irritable, muy quejoso, que no tenga buen color, que esté muy tirado. Esto siempre, ante un dolor de barriga o cualquier otra cosa, siempre hay que llevar al niño a urgencias para que lo vean. En cuanto al dolor, que sea un dolor que sea constante y que encima vaya en aumento. Y si encima es en un punto en concreto de la barriga, más todavía. Estas tres características sí que nos hacen pensar que pueda estar afectado alguna parte concreta de la barriga. Y otra cosa que se puede ver es que cuando hay una infección en la barriga que ya es un poco más grave, el niño ya no te deja ni tocarle la barriga y solo tocarle un poquito ya lo irrita un montón. Ante una barriga que está muy dura o que es imposible de tocar porque el niño se queja mucho, también hay que ir a urgencias para que sea valorado, le toquen la barriga y se considere hacer alguna prueba más. Si queréis seguir aprendiendo cosas que pueden ayudar a vuestros hijos, dadle like y suscribiros para poder ver los siguientes vídeos que voy a estar subiendo y que pueden ser súper importantes y súper útiles para casa. Gracias y hasta la próxima.